Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para conversar con José Miguel Saca de su experiencia, ¿cierto?, trabajando en proyectos y desarrollando productos en organizaciones globales que están en un ecosistema ágil. José Miguel es un ingeniero de destacada trayectoria, es ingeniero civil industrial, también es ingeniero en computación e informática de la Universidad de Santiago, tiene más de 17 años de experiencia, ha liderado equipos de desarrollo tanto nacionales como internacionales, ha pasado por hartos temas, por ejemplo, fusiones de bancos, grandes proyectos de transformación digital y tecnológico en sectores financieros y retail. Hoy está liderando la expansión en Latinoamérica de soluciones globales, 100% en la nube de Amazon, ¿cierto? Por medio de desarrollos ágiles Scrum y metodología DevOps. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Bien, Lucía, ¿cómo estás tú? Muy bien y muy contenta porque podamos grabar este episodio y puedas compartirnos tu experiencia. Gracias, feliz por la invitación, así que muchas gracias. José Miguel, cuéntanos cómo comenzaste a trabajar, a involucrarte en este tipo de proyectos. Y si nos cuesta un poco el contexto, ¿cierto?, que se da en estos proyectos como con, eh, con matriciales, con diversidad cultural, etcétera. Ok. A ver, yo hoy día trabajo en una empresa con casa matriz en Australia, lo que hace que gran parte de los proyectos y los servicios que damos sean no solamente para Chile, sino que para otros países de la región. Hoy día esta empresa tiene presencia en Australia, Estados Unidos, Brasil, Chile y otras partes del mundo. Lo interesante de esto es que me ha permitido a lo largo de 7 años que ya llevo en la empresa poder trabajar con una cultura bastante entretenida, en el sentido de que se trabaja en proyectos y se trabaja en productos, ¿ya? Lo principal acá es el cambio del concepto de proyecto a producto, donde efectivamente somos dueños de un sistema, de una plataforma, de una aplicación donde vamos haciendo mejoras de forma incremental y bueno, tratamos de aplicar lo que se llama Scrum, ¿ya? Entonces cambia un poco el paradigma del proyecto con una fecha de inicio y una fecha de fin a mejora continua, ¿ah? Se le van agregando nuevas funcionalidades, nuevas características al producto, se sacan también las cosas que no funcionan, etc. Y con el trabajo con una empresa australiana, yo creo que el primer gran esfuerzo que hay que darle, ¿cierto?, para poder operar es el hecho de que Australia tiene 14 horas de diferencia con Chile, ¿ya? Wow. Lo que hace que sea bastante complicado el tema de los timings, ¿ya? De hecho, mis jornadas laborales no empiezan los lunes, empiezan los domingos en la tarde. El domingo en la tarde ya generalmente estás recibiendo alguna información del equipo en Australia y hace que tengas que de repente estar atento, ¿cierto?, a alguna respuesta, alguna cosa así. Este tema de las 14 horas yo te diría que hace también que las jornadas se extiendan un poco, ¿ah? ¿Por qué? Porque generalmente la mejor hora para poder tener alguna reunión con los equipos en Australia son a partir de las 5 o las 6 de la tarde. Entonces, esos son los minutos en los cuales tenemos traslape horario. Como yo siempre le digo a los chicos que trabajan con nosotros, nosotros nos estamos yendo para la casa y ellos están entrando, ¿ya? Así que, bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Y el otro gran tema, yo te diría que el tema del lenguaje, ¿ah? Australia, como otros países de habla inglesa, hablan solamente inglés, ¿ah? Hay muy pocos ahí los que están interesados en nuestro idioma. Si bien Australia es bien particular en el sentido de que hay mucha diversidad étnica, hay mucha gente de distintas partes del mundo en Australia, el tema del inglés sigue siendo, ¿cierto?, una buena barrera, ¿ah? Así que, si bien hoy día hay mucha facilidad, yo me recordaba hace un tiempo atrás, uno de los chicos que partió trabajando con nosotros, que hasta el día de hoy está, no hablaba ni una gota de inglés, ¿no? Por lo tanto, los primeros 6 meses de trabajo con él fueron acompañarlo a reuniones, servirle un poco de traductor, hacer el rol, ¿cierto?, de intérprete, ¿no? Pero hoy día la verdad que es uno de los chicos que maneja muy bien el inglés y ha ido avanzando. Entonces ha sido también un desafío para la gente que lleva más tiempo con nosotros y especialmente para los chicos que ingresan a la organización y que no manejan el inglés, ¿no?
Y bueno, y el otro tema es referente a los productos, a los servicios, a los proyectos, ¿ya? Este tema de manejar una estructura matricial en la cual nosotros partimos dando servicio a varios países en Latinoamérica, y que de alguna manera tenemos reporte directo al equipo de tecnología de la casa matriz en Australia. Entonces, sí, es complejo, hay que saber manejar un poco las presiones de los negocios, las realidades de los distintos gerentes, ¿cierto? De las distintas jefaturas, porque de alguna manera somos un equipo de servicio, por lo tanto tenemos que dar lo mejor para cada uno de los distintos clientes internos que tenemos para que podamos, ¿cierto?, llevar adelante los proyectos, ¿ya? Así que ese es como el contexto general. Perfecto. ¿Y cuál es tu rol en estos productos y en estos proyectos? Ok, nosotros tenemos un rol, como yo te diría, somos el área de desarrollo que convierte las definiciones de producto, la idea de negocio, ¿cierto?, en un producto de software, ¿ya? Hoy día Ujú. tenemos la suerte de que tenemos una diversidad de equipos, ¿ya? Ya. Hay equipos que se ocupan netamente de lo que es la operación de las plataformas. Ese es un equipo que llamamos equipos cloud, equipos DevOps, que son los ingenieros que están constantemente revisando las plataformas, que todo funcione bien, que no tengamos colapsados servidores, servicios, contenedores, etcétera. Y por otro lado tenemos los equipos ya que son más de desarrollo, ¿ya? Y en ese Ujú. sentido, los equipos de desarrollo hoy día trabajan o tratamos de trabajar, ¿cierto?, bajo el marco de Scrum con agilidad, donde Ya. tenemos, ¿cierto?, hoy día bien definido un equipo producto, un equipo de tecnología o desarrollo, ¿cierto? Tenemos los distintos roles, ¿cierto? El Product Owner, tenemos el Scrum Master, tenemos los líderes técnicos dentro de la célula de trabajo, tenemos los desarrolladores, gente de QA, etcétera, ¿ya? Ujú. Entonces, yo te diría que lo interesante de esto es que hemos logrado en el transcurso de 7 años hacernos cargo de varios distintos productos y aplicaciones, ¿ya? Tenemos aplicaciones que son del mundo web, ¿ya?, que le llamamos desktop, que son todas las Ya. aplicaciones que cargas en el computador, en el notebook, ¿ah?, o en la PC Ujú. estacionaria. Tenemos también otros sabores de aplicaciones que llamamos móvil, que son las aplicaciones que se cargan en el navegador del celular, ¿ya? Cuando tú abres Ok. el Chrome o abres el Mozilla Safari. Firefox, etcétera, Safari, ¿cierto? Esa es una versión customizada de la versión de aplicación que tenemos. ¿Por qué? Porque se parece mucho a las Ujú. aplicaciones nativas, ¿ya? Es como cuando abres en Safari LinkedIn o Facebook, te das cuenta que el formato que tiene es muy parecido a las aplicaciones nativas celulares. Y después tenemos también algunos equipos que desarrollan aplicaciones nativas, ¿ya? En el mundo Ujú. de aplicaciones nativas, la definición organizacional fue que desarrollamos aplicaciones tanto para Android como para iOS con lenguajes de programación nativos, ¿cierto? Hay unos frameworks por ahí que te permiten hacer aplicaciones para un lado o para el otro, ¿cierto? Aplicaciones para iOS y como para Android, pero aquí están separados, es decir, hacemos aplicaciones que traten de sacar el mejor rendimiento de los dispositivos, de tal manera de que tengamos, ¿cierto?, ahí una buena experiencia para los usuarios, ¿ya? Ujú. Así que, como ves, hay varios equipos que están desarrollando en distintos lenguajes, en distintas plataformas, para distintos usuarios internos, usuarios externos, etcétera. Así que eso también hace que sea bien entretenida la forma de trabajo en esta organización. Sí, o sea, por lo que escucho, tienen equipos multidisciplinarios en el fondo y células bien completas, como porque te escucho hablar, ¿cierto? Como con distintos roles. Y Sí, cuéntame, sí, cuéntame, José Miguel, hiciste la distinción, ¿cierto?, entre producto y proyecto. ¿Qué desafíos enfrentan ustedes, considerando, ¿cierto?, el ecosistema que tienen para trabajar en los proyectos y en los productos? ya. A ver, el producto nosotros lo vemos como algo que tiene una mejora continua en el tiempo, ¿ya? Y el producto, la Ya. verdad, que deja de ser un producto cuando se elimina y es reemplazado por otro, o cuando el Ya. producto se ha dado de baja porque nos damos cuenta que no sirvió, ¿ya? El análisis previo que se hace del mercado, de los usuarios, de repente indica una cosa y cuando ya vas a la práctica te das cuenta que el resultado es otro, ¿ya? Ujú. En cambio, con el proyecto es como más de largo plazo, ¿ya? Es algo que va con una definición súper clara. Se hace todo el trabajo previo, ¿cierto?, de análisis, de toma de requerimientos, de levantamiento de información.
muchas reuniones, etcétera, hasta cuando ya empiezas con el típico modelo cascada, ¿ya? Eso es como lo más común. Acá tenemos la suerte de que con producto se toman cambios y se toman definiciones rápidas, de forma ágil, ¿ya? Entonces, si algo no funciona en el tiempo, no importa lo que diga, ¿cierto? La planificación se puede cambiar, se puede modificar, se puede eliminar, agregar. Entonces, yo diría que eso es algo bastante novedoso, en el sentido de que la forma tradicional o la forma más antigua de la gestión de proyectos hace de que tengas que tener o tengas que tratar de manejar mucho lo que es los riesgos, ¿cierto? Es decir, ponerte en todos los casos posibles para obtener la mejor versión para llegar a la mejor versión del proyecto, ¿ya? Y yo creo que eso hace también que proyectos muy grandes no resulten o no lleguen a buen resultado, ¿ya? Me tocó participar en algunas organizaciones donde habían proyectos de transformación súper grandes. Y nada, te diste cuenta de repente que se perdían una cantidad de millones de dólares o una cantidad de hora hombre o una cantidad de recursos, ¿cierto? En proyectos que no llegaron a buen fin. Con el tema de producto y bajo la metodología de agilidad, hay posibilidad de tomar cambios mucho más rápido, ¿ya? La conexión que existe entre las áreas que definen las necesidades, que son esta área de producto, versus la área de desarrollo, es mucho más directa, estás constantemente trabajando con ellos. De hecho, participan en reuniones de planificación diaria, ¿no? Se hace todo lo que es las planning, se hace después todo lo que es la daily, se analiza después de forma semanal o bisemanal generalmente los resultados, ¿cierto? Se hacen estas retro, se ve en forma de mejora, entonces yo diría que eso da facilidad en esta definición de producto. Y lo otro es que al tener gente que está en la línea entre el usuario final y los equipos de desarrollo con este rol de producto, esas son personas que están constantemente mirando el mercado y haciendo encuestas y analizando qué es lo que funciona mejor, qué funciona, cómo los usuarios utilizan las aplicaciones, qué cosas utilizan más, qué cosas utilizan menos. Entonces, se empoderan también con la definición de los productos, de las distintas funcionalidades que tiene cada una de las aplicaciones, cada una de las plataformas, cada uno de los sistemas. Entonces, nada, yo creo que es una buena forma de trabajar, pero depende mucho de la realidad de la empresa, ¿no? Me ha tocado ver estos últimos años que hay muchas empresas que se dicen ser ágiles, y en el día a día te das cuenta de que igual hay que ir a pedirle la firma a alguien para pasar el paso a producción, o tienes que tener todos los vistos buenos de alguien, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema como mucha de marketeo con este tema de la agilidad. No sé si te ha tocado verlo igual. Hay muchas empresas, mucha organización que hoy día se vende como una empresa ágil, pero en la práctica te das cuenta que es una agilidad a medias, ¿ah? Entonces, híbrida o cosas así. Entonces, bueno, lamentablemente para la gente que está buscando meterse en este mundo de la agilidad, eso ya lo ve cuando esté dentro de la organización. Esa es la realidad. Sí, sí. Y cuéntame, la multiculturalidad o diversidad cultural, la matricialidad, ¿qué desafíos les traen a ustedes en el desarrollo de los productos? A ver, yo te diría que principalmente, a ver, por el lado de Australia, yo te diría que tienes la suerte de que Australia es muy similar en muchas cosas con Chile, en el sentido de la gente, cómo es la gente, cómo es el acercamiento a la gente, etcétera. Pero sí te pasa que de repente no solamente estás hablando con el australiano puro o el australiano nativo, ¿cierto? Sino que te toca trabajar mucho con gente viene de Tailandia, de Pakistán, de China, de la India, etcétera, que están en Australia trabajando para esta empresa. Entonces, hay que ser muy político, políticamente correcto, porque no sabes de repente si es que hieres sensibilidades de alguna persona que viene de otro país, con otra cultura local, etcétera, ¿ya? Generalmente hay muchos extranjeros. Yo te diría que era bien raro. Yo te diría que más del 60% de las personas con las cuales interactuamos son gente que está en Australia, pero que es extranjera, ¿ah? Entonces, el tema de las diferencias, ¿cierto? Y especialmente cuando son gente que está al otro lado del mundo, con culturas tan distintas como gente que viene del mundo
del mundo árabe, del mundo asiático, etcétera, tienes que tener cierto resguardo. El otro tema es trabajando con empresas más globales, con presencia en varias partes del mundo. Hay que entender también de que, como en todos lados, hay necesidades distintas para cada uno de los negocios. Por lo tanto, uno tiene que ir a hacer las gestiones para poder hacer las solicitudes y que esas solicitudes sean recibidas y que te pongan cierto dentro de la capacidad que tienen los distintos equipos para desarrollar, ¿ya? Los recursos siguen siendo limitados, como en todos lados. Por lo tanto, la mirada que tiene esta organización es poder hacer soluciones que sean cross y que puedan ser implementadas el día de mañana en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, etc., ¿ya? Entonces, cuando llegamos a la convergencia donde hay productos y hay definiciones donde podemos implementar un proyecto y ese proyecto se puede reutilizar en otras partes del mundo, yo te diría que eso es lo más fácil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos los sponsors, todos los gerentes o todas las áreas que tienen involucramiento, ¿cierto?, están de acuerdo y ven que hay una buena posibilidad de implementación en otras partes del mundo, por lo tanto, el famoso win-win para todos. ¿Ah? Pero cuando hay una idea local que ves que solamente se implementa en un mercado particular, ¿ah?, y que no hay mucha posibilidad de implementarlo en otros lados, ahí el tema yo diría que se complica más porque tienes que entrar a convencer a otras áreas que te ayuden con ese proyecto, cuando posiblemente el proyecto sea un tema netamente local, ¿ya? Entonces, hay varios ahí que manejo muy político, muy de lograr hacer cosas, etcétera. Yo diría que eso es complicado. Y agrégale a eso el tema de la cultura y el tema del inglés. Yo creo que eso hace que sea más complejo. Y momentos difíciles, críticos, que te haya tocado enfrentar producto de este contexto. Sí, yo creo que como en todos lados, cuando estás en cargos que son de mayor responsabilidad, te toca mucho tener mucha exposición, ¿ah? Por lo tanto, esa exposición ya no es con un jefe de área, sino que es con un gerente al otro lado del mundo, ¿cierto? O es con el gerente regional, o es con el director regional. Entonces, sí, hemos pasado por algunos proyectos o por alguna gestión de productos complejos, donde de alguna manera sientes esa presión. ¿Ah? El negocio va por un lado, quieren salir luego, quieren lograr tener cierta rentabilidad frente a los productos que estás haciendo. Entonces, pero yo creo que eso es transversal a cualquier forma de trabajo, ya sea con producto o con proyecto, ¿cierto? Siempre está la presión del negocio, ¿cierto? De querer salir rápido, de querer salir a vender, de que esté todo bien, ¿cierto? Pero yo te diría que, a diferencia de otras industrias, como la banca acá en Chile, o empresas financieras, o retail, la forma de trabajar con estas empresas más globales, hay como más respeto. ¿Ah? En otras organizaciones acá en Chile, uno escucha que el gerente de primera línea gritándole a alguno de los jefes de proyecto, ¿ah? o maltrato, o ese tipo de cosas. La verdad que esta organización con la cual me toca trabajar, yo te diría que está un poco más en la línea de generar buenos espacios, generar confianza, que la gente logre, ¿cierto?, desarrollarse al interior y que obtener lo mejor, ¿ya? No es el típico garrote de zanahoria que uno ve en algunas otras organizaciones. ¿Ah? Si haces bien las cosas, te dan las zanahorias, si haces mal las cosas, hay un garrote por detrás esperándote. ¿Ah? Eso es interesante en ese sentido. Bueno, es que también si hay un ambiente más político en el fondo para moverse, debe fomentar también esta conducta contraria a lo que estabas mencionando, ¿no? Como del garrote y la zanahoria. Sí. Y de hecho, yo creo que es un tema cultural del mercado australiano. Ellos trabajan mucho con la forma en la cual te dejan ser, ¿ya? Y en ese sentido, a diferencia de otras organizaciones donde tú sabes que hay políticas de desarrollo, hay cierto alineamiento de desarrollo, hay ciertas estructuras que te dicen, no sé, la empresa trabaja solamente con lenguaje de programación Java. ¿Ah? Esta empresa en particular se caracteriza porque ellos buscan el resultado. Y en ese resultado tú puedes utilizar cualquier tipo de solución que esté disponible, ¿ya? Y eso yo creo que uno de los temas que le gusta mucho a los chicos que entran a trabajar con nosotros, ¿ya? En el sentido de que
muchos de ellos vienen de empresas grandes o han trabajado para consultoras, en banco, en retail, etc. Y cuando entran a esta organización se dan cuenta de que aquí tienen la chance de elegir lo mejor. ¿Ah? Es el equipo, es la célula, es el equipo de desarrollo el que toma la definición con qué base de datos va a trabajar, con qué lenguaje va a trabajar, con qué tipo de servicios en la nube va a trabajar. Hoy día tenemos la suerte que trabajamos, somos una empresa desde el año 2012 que está 100% en Amazon Web Service. Y eso hace que hoy día tengas una infinidad de gama de plataformas, de servicios, etcétera, disponibles para poder usar. ¿Ya? Y aquí la definición es, y siempre ha sido así, desde que llegué a esta organización, es ustedes definen cuál es la mejor forma de resolver el problema. ¿Ya? Y eso no lo ves en todos lados. ¿Ah? En otras organizaciones sabes que trabajan con una base Oracle y tienes que meterte en el mundo Oracle y tenés que seguir el lineamiento y si no te gusta bien y si no estás bien, etcétera. ¿Ya? Y eso yo creo que es un tema bastante del ADN de esta organización, que si bien es una empresa multinacional que hoy día vale varios billones de dólares, hoy día la realidad es que la empresa sigue trabajando como una startup, ¿ya? En el sentido de que una startup va solucionando los temas en la medida que va viendo cuál es la mejor forma de resolverlos, con qué herramientas puede resolverlos, con qué forma de trabajo resolverlo. Entonces, eso hace que sea un bien atractivo, fíjate, para llegar. Y bueno, y el trabajar también con empresas multiculturales. Es decir, hoy día hemos tenido gente que ha tenido la suerte de trabajar con Australia. Imagínate, tenemos ahí un equipo acá en Chile que durante 7 años ha estado trabajando y el 90%, tal vez el 95% de su tiempo ha sido 100% dedicado al mercado australiano. Entonces, desde Chile desarrollando aplicaciones para el mercado australiano. Y en Australia utilizan las aplicaciones. Entonces, eso yo te diría que es interesante para todos, ¿cierto? Y en este equipo partieron desarrollando aplicaciones nativas con lenguaje de programación Java, que era lo que se veía hace 7 años atrás. Y al poco andar, no me recuerdo si a los 6 meses, al año, el mismo equipo toma la definición de empezar a utilizar un lenguaje nuevo que está dando vuelta por ahí, que se llama Kotlin, que hoy es bastante más conocido, para desarrollar aplicaciones nativas. Y bueno, esa fue decisión del equipo, es decir, nadie les dijo tienen que ir por este lado, tienen que ir por el otro. El equipo definió cuál era la mejor forma de hacer aplicaciones y que tuvieran buen performance y buen resultado y poder controlar mejor los errores en ese minuto. ¿De acuerdo? Así que eso es una diferencia. ¿La fábrica es porque está acá, porque la lideras tú? ¿No es que sean múltiples fábricas de desarrollo de software en distintos lados? No, hoy día esta empresa yo diría que ha pasado por varios cambios, en el sentido de que siempre el desarrollo estuvo en Australia porque era una empresa local, ¿ya? Y con el proceso de crecimiento y con la adquisición de otras compañías alrededor del mundo se fueron dando cuenta que era necesario tener distintos equipos en otras partes del mundo, no solamente en Australia. Principalmente por lo que te decía, el tema de la zona horaria y el tema del lenguaje, ¿ya? Eso es uno de los temas fundamentales. Y cuando comenzamos a trabajar, nosotros teníamos presencia no solamente en Chile, sino teníamos presencia en Argentina, en México, en Chile. Entonces, uno de los temas era, ok, ¿cómo hacemos para resolver el tema del soporte a estos países? Y bueno, y por eso se toma la definición de crear esta estructura que nosotros le llamamos el hub, ¿ya? Que es un hub tecnológico regional que de alguna manera da un soporte, ¿cierto?, a los países en América, entendiendo que la casa matriz está en Australia. Y nada, somos un equipo que da soporte, da desarrollo, da productos, da servicios, ¿cierto?, a cualquier negocio, ¿cierto?, que lo solicite, ¿ya? Esa es un poco la estructura. Interesante, ¿eh? Como pensé que eran solo ustedes, pero ahora que lo comentas, como interesante que sean tan abiertos en el fondo a tener distintas formas de trabajar en el fondo y que el equipo pueda tener esa autonomía. A mí me ha tocado alguna vez estar en un holding de empresas con Europa, digamos, y donde está la casa matriz, y ha sido bien distinta y he escuchado también de otras personas que es como bien distinta la relación, como que uno tiene incluso menos autonomía que si fuera una empresa local.
No, mira, yo te diría que acá la gran diferencia es un poco lo que definió mi jefe, que es el CEO de la compañía en Australia, que fue un poco la visión de que hoy día cada equipo de trabajo puede darle valor al negocio, ¿ya? Y eso implica que, de alguna manera, la intención de crear este hub regional en Latinoamérica tenía dos objetos. El primero es apoyar a la continuidad operativa, ¿ya? Y entendiendo la diferencia de 14 horas, ¿ya? Y eso es algo que le digo a todos los chicos cuando comienzan a trabajar con nosotros, que antes de que existiera este equipo acá en Chile, cuando existía un problema en alguna plataforma, fíjate lo que había que hacer. Había que pescar un teléfono, te estoy hablando 7 años, 8 años atrás. Había que pescar un teléfono, llamar un turno en Australia, que ese turno en Australia primero se despertara, pescara el teléfono, hablarle en inglés, porque no habla español, contarle que había un problema en tal país, Chile, Argentina, etcétera, ¿ya? Y lograr que esa persona se conectara, revisara el problema, tratara de identificar si lo podía resolver bien. Si no lo podía resolver, tenía que contactar al turno de desarrollo para que el turno de desarrollo del equipo que tenía el problema se conectara, prendiera el computador, se conectara y resolviera. Entonces, un problema que podía haberse resuelto en 15 minutos, terminaba siendo un problemón que terminaba durando 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, cuando aquí eran las 10 de la mañana, en Australia eran las 12 de la noche. Entonces, de alguna manera, los timings son distintos, las ganas son distintas, la urgencia es distinta, ¿ya? Entonces, esa yo creo que fue una buena solución para que de alguna manera lográramos, ¿cierto?, tener cierta independencia. Y lo otro importante es que nosotros siempre nos hemos considerado una extensión del equipo de tecnología en Australia, ¿ya? El equipo de tecnología en Australia es un equipo sumamente grande, y de alguna manera ellos desarrollan también soluciones para el mercado australiano como globalmente, soluciones globales. Y era necesario de alguna manera poder otorgar el soporte de primer nivel, ¿ya? Si bien no somos especialistas en todas las plataformas, en todos los sistemas, etcétera, que existen en Australia, pero sí los sistemas que utilizamos en Latinoamérica tenemos que ser capaces de dar ese soporte de primer nivel y no tener que pasar por este turno para ya levantar un caso, ¿cierto? Y que se solucione un problema en 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, yo te diría que va por ahí. Y el otro tema, el tema del desarrollo, ¿no? Partimos hace 7, 8 años atrás con un equipo de desarrollo Android. ¿Y cuál fue el objetivo de ese equipo? Era desarrollar aplicaciones nativas para todas las empresas del grupo de Android. Y así como teníamos un equipo de desarrollo Android que empezamos a crearlo acá en Chile, teníamos un equipo de desarrollo iOS para iPhone, ¿cierto?, en Australia. Y la explicación fue bien lógica en ese minuto. Cuando tú mirabas los números, por cada 10 dispositivos móviles que se compraban en Australia, por cada 10, 9 eran iPhone y uno era Android. Y ese Android más encima era de alta gama, con pantalla grande, con buena capacidad, etc., ¿ya? Pero cuando hacías el ejercicio en Latinoamérica, en ese minuto con la presencia en México, Argentina, Chile, por cada 10 dispositivos, 8 eran Android y 2 eran iPhone, y de esos 8 Android tenías equipos Android chinos, japoneses, coreanos, pantalla grande, pantalla chica, etc. Entonces, bueno, tenía mucho sentido hacer esa diferenciación y decir, especialicémonos en Latinoamérica en Android y especialicémonos en Australia en iPhone y vamos viendo cómo funciona el tema, ¿no? Así que yo te diría que ha sido eso, ha sido una buena visión de cómo fue conformar estos equipos, cómo dar soporte, cómo entregar soluciones a los distintos países. Nada, yo creo que es muy distinto a otras empresas más grandes o conglomerados donde efectivamente casa matriz marca la tendencia y te dice vamos para allá y si les gusta, y si también, ¿no? Interesante la apuesta. Creo que por lo que comentas debe ser como muy entretenido también trabajar ahí por la autonomía que tienen, ¿cierto? De poder construir sus procesos, ¿cierto? Entretenido. Y aquí en este proceso de construir este camino que han ido haciendo acá en Chile, ¿cierto? En el desarrollo de productos. Por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo a lo mejor de algún problema, error que hayan tenido y que lograron tener un aprendizaje que después hayan incorporado en otras experiencias de producto? Sí, mira,
yo creo que ha sido un aprendizaje especialmente para los equipos de producto acá locales, ¿ya? En el sentido de que pasamos mucho a un esquema muy global en el cual traíamos productos de casa matriz de Australia y era casi plug and play, es decir, el mismo producto que está allá, lo pescamos, lo colocamos acá, se hacían ciertas cosas lógicas, traducciones, cambio de logo, etcétera, y todos pensaban que era una buena idea porque funcionaba muy bien en Australia. Pero la verdad que en los mercados, y especialmente el mercado latinoamericano, no funciona plug and play, ¿no? Te das cuenta que hay realidades distintas, que la idiosincrasia de ciertos países es distinta, que la forma en que se implementan ciertas soluciones pensando en el cliente final no necesariamente son las mismas. Entonces, tuvimos algunos proyectos o algunos productos que implementamos y que te diste cuenta después a los 6 meses al año que no tenían el mismo resultado que lo que tenía Casa Matriz, ¿ya? Y bueno, y eso ha llevado, con el transcurso del tiempo, a decir, ok, ya no podemos hacer este famoso copy-paste, ¿cierto? Copiar el producto allá, traerlo para acá o pescar los códigos de allá, modificar un poquito los códigos e implementarlo acá, sino que tenemos que hacer un análisis previo para saber si realmente es lo que el cliente está buscando o no está buscando, ¿ya? Entonces, sí, tuvimos varios proyectos en los cuales te diste cuenta a los meses que el mercado no estaba interesado. O también nos pasó que algunos productos entraron tarde al mercado, ¿no? Nos tocó alguna idea en las cuales había unos servicios de micrositios, ¿ah? Y esos micrositios eran para ciertos clientes, pero cuando llegamos al mercado latinoamericano te diste cuenta que ya los clientes ya tenían sus soluciones, ya tenían sus sitios web, ya tenían su plataforma implementada, etcétera. Entonces, también hay un tema de timing. Y bueno, pasar de eso ahora, hace 2 o 3 años, a que hoy día sí tenemos equipos de productos que toman las definiciones de productos locales, ¿ya? Eso yo te diría que ha sido un cambio bien rotundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día hay gente dentro de los equipos que está constantemente viendo el mercado y está analizando cuáles son las mejores oportunidades, está analizando qué está haciendo la competencia, está yendo a hacer encuestas, está mirando cómo los clientes utilizan las plataformas, qué son las cosas que utilizan más, cuáles son las cosas que utilizan menos. Entonces, sí, ha sido un cambio rotundo. Y en algunos productos, bueno, la definición en algunos momentos fue definitivamente no funcionó, ¿cierto? Y hay que cambiarlo, ¿eh? Y ahí el cambio es, ok, ¿qué hacemos con este producto? Sea debajo, se abre algo nuevo. Tuvimos alguna experiencia en la cual algunos productos no funcionaron y definitivamente no se utilizaron como se esperaron. Entonces, bueno. Y esto también ha sido el aprendizaje en el sentido de que muchas veces teníamos algunas, lo que yo digo, la sensación de guata. ¿eh? Había mucha gente que llegaba con propuestas, ¿cierto?, de gerencia, de otra área, diciendo, tengo una idea que realmente la vamos a romper. ¿eh? Y bueno, te das cuenta en la práctica que cuando la sensación es pura de guata, no sirve. ¿eh? Porque esa sensación de guata es de esa persona en particular. Entonces, pasamos por alguna experiencia en la cual la sensación era, con esto lo rompemos, ¿eh? Vamos hacia adelante, empecemos a desarrollar. Y lamentablemente te gastáis 3 meses, 6 meses de desarrollo, etcétera, etcétera. Y cuando salíais de producción, poníais la solución en producción, te das cuenta que no generaste nada, es decir, no recuperaste nada del tiempo invertido, de la cantidad de horas hombre del equipo de desarrollo, etcétera. Entonces, yo me reía en el buen sentido que con los ingresos de ciertos productos no pagamos ni siquiera la hora hombre de un desarrollador, ¿eh? Por los 3 meses, los 4 meses que tuvieron. Entonces, bueno, ha servido un poco a cambiar ahora esa sensación de guata que antes de que lleguen, ¿cierto?, a decir, vamos adelante con esto, tiene que haber un análisis de mercado, tiene que haber un levantamiento de casos de negocio, tiene que existir encuestas, tiene que ir a preguntar a los clientes efectivamente qué te parece este producto, qué te parece este servicio, etcétera, porque la verdad que si pierdes tiempo en un desarrollo que no tiene ningún retorno de inversión en 6 meses, en un año, es un desastre para el negocio, olvídate. No, completamente. No, muy interesante en el fondo porque hay hartas metodologías que le dan
como muy dura la etapa de investigación, en el fondo a la parte previa, Sí. antes de lanzarse, ¿cierto?, a construir. eh, y son metodologías igual robustas y que, claro, uno después se salta pasos de repente y se da cuenta que podrías Cuando, haber evitado. Cuando tú miras eso hace 8 años atrás, yo te diría que estaba todo muy en pañales todavía, pero hoy día Ujú, efectivamente tienes forma de donde te dicen paso A, paso B, paso C, paso D, ¿cierto? Para empezar a ver qué es lo que ve el mercado, qué es lo que ve el cliente, cómo están estas encuestas. Hoy día hay cualquier cantidad de herramienta digital que te permite saber, ¿cierto? Si el cliente le parece o no una posible solución. El concepto del MVP también, eso es súper, súper relevante, ¿cierto? Este famoso producto mínimo viable, donde tú no ujú, tenés necesidad de crear todo el producto, todo el servicio como lo tenías en la cabeza, sino que haciendo ciertas partes fundamentales del producto, ¿cierto? Uno puede testear y saber también si eso es usado o no es usado. O este otro concepto donde podías hacer estas pruebas de usabilidad, test A y B, ¿ah? El solo ujú. hecho de cambiar un botón de un lado al otro, darle más importancia, también te da distintos resultados. Entonces, bueno, todo eso yo creo que los últimos 5 o 6 años, yo creo que ha tomado un lineamiento un poco más estratégico, ¿cierto? Donde hay metodología, hay aplicaciones, hay sistemas que te dan, ¿cierto? Dando el paso a paso para esto. Ujú. Lo interesante, José Miguel, esta reflexión, ¿cierto? De cómo también te puede ayudar a ser más rentable también de alguna manera con tus equipos de desarrollo, ¿cierto? En productos que efectivamente eh, traen ingresos al negocio, que al final cualquier empresa siempre busca eso, digamos, como es la forma de subsistir. Y también hay otro tema que no es menor, es decir, hay también un tema que es el desgaste de los equipos internos, ¿ah? Cuando ven que un producto no fue exitoso, cuando ven que el producto, ¿cierto?, no tuvo el resultado esperado, cuando ven que el producto se tiene que botar a la basura, también hay una desmotivación de los equipos, ¿ah? De alguna manera dicen, no, no tenemos buenos líderes que tomen las buenas decisiones para el negocio. Entonces, sí, es complejo, porque si en un equipo de desarrollo te das cuenta que esto ocurre de forma periódica, esa Ujú, persona termina motivada, pues termina mirando para el lado, termina mirando otra oportunidad, termina tomando la definición de que esta no es la mejor empresa porque la verdad que no puede explotar todas las habilidades que tiene porque se toma la decisión. Entonces, es bien estratégica la forma de trabajar, en el sentido de que no es un impacto solamente para el ingreso del negocio, también hay un tema de desmotivación para la gente que está trabajando en esos productos y en esos servicios. Fíjate. ujú. No, absolutamente. Y te iba a preguntar, aprovechaste de tocar el punto, pero ¿cómo es la comunicación con el equipo, tanto de forma constante en el desarrollo constante, pero también cuando las cosas salen bien y también cuando las cosas no salen bien? A ver, yo te diría que la forma que tienen hoy día las distintas células de trabajo es una Ujú, forma bien cercana, ¿ya? Nosotros tenemos la suerte de que hasta el día de hoy seguimos trabajando de forma remota, ¿ya? Entonces, ya, hoy día seguimos muy amparados por todo lo que son las plataformas digitales para poder comunicarnos, ¿ya? Nuestra gran herramienta que utilizamos en toda la organización alrededor de todas partes del mundo es Slack. Slack es una de las herramientas de comunicación fundamental. Y bueno, todo lo que tiene que ver con herramientas de videoconferencia como Zoom, ¿ya? ya. Y eso hace de que la comunicación sea bien fluida, mantengan comunicación constante día a día, tienen todos estos trabajos, ¿cierto?, de las daily diarias, de reuniones de trabajo, después reuniones por producto, por servicio, etcétera, que se van haciendo en el transcurso de la jornada o de la semana, ¿ya? Eh, y hoy día, nada, yo creo que hay una cultura en la interna en la cual, así como celebramos los éxitos, ¿cierto?, de los productos y felicitamos a todo el mundo, etcétera, también cuando Ujú, existe algo malo, ¿cierto?, o nos equivocamos, hay que poner la cara y decir por qué nos equivocamos, cuál fue el motivo, ¿cierto? Y qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar, ¿ya? Uno como siempre, trata de sacar eh,
sacar ciertos aprendizajes, yo diría, de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. ¿Ah? Y nada, yo te diría que en general, en los equipos que tengo y en toda la organización, es súper transparente. Es decir, si alguien se equivoca, no tratamos de ir a buscar al culpable, pero sí tratamos como equipo, ¿cierto? Entre todos, de ver cuál fue el motivo de fondo, ¿cierto? Y cómo hacemos para que no nos vuelva a ocurrir, ¿ya? De repente, yo les digo a todos mis chicos, es decir, todos somos humanos, ¿ya? Ya les digo, se caen los aviones que tienen una cantidad impresionante de horas de ingeniería, ¿cierto? Y tienen sistemas duplicados, triplicados, cuadriplicados en algunos casos. No nos vamos a caer nosotros, que somos humanos, ¿ah? Pero sí, la idea de esto es, nos caemos, ningún problema, pero aprendamos de ese error. ¿Qué vamos a hacer para que no nos vuelva a ocurrir? Y si nos ocurrió, hacemos, bueno, desde lo que hay algunos casos más críticos, se hace hasta un post-mortem, ¿cierto? Se analiza el paso a paso, qué ocurrió, que aquí, que allá. Y cuando es una persona, bueno, llamamos a esa persona y le decimos, esto pasó por esto, no hay que volver a ocurrir, ojo con la cuestión, etcétera, ¿ya? Pero tiene que ser transparente la comunicación, Lucía. Es decir, no sacamos nada con estar puro celebrando cuando las cosas no se hacen bien. ¿Cachai? Sí, tiene que haber cierta armonía con el tema. Si las cosas se hacen bien, perfecto, todos felicitados, todos nos aplaudimos, todos nos pegamos en la espalda. Pero si las cosas se hacen mal, tenemos que aprender del error. ¿Cómo lo resolvemos para que no vuelva a pasar? Es un poco, yo te diría, la forma en que se da. Ya, está bien, yo creo que es la manera también, porque en el fondo nunca vamos a estar libres de equivocarnos ni de fallar, como siempre nos va Para a nada. pasar. Las No enseño plataformas se publicidad. caen también. ¿Ah? Hay de repente que son imponderables la plataforma y por más que trataste de monitorear toda la plataforma, tener redundancia, tener duplicidad, tener base de datos replicada, de repente algo pasa que es imponderable. ¿No? Entonces, bueno, lo importante yo te diría es primero actuar rápido. ¿Ah? Tratar de resolver el problema lo antes posible y después sentarse a analizar cómo hacemos para que el tema no vuelva a pasar o qué mejoras podemos implementar. Eso yo diría que ha funcionado bastante bien en el transcurso de estos años. Hemos tenido, como toda gran empresa, hemos tenido de repente algunos problemas grandes, ¿no? Algunos de varios días, te puedo decir. Pero bueno, lo que tratamos de alguna manera es dónde vamos haciendo mejora continua, dónde vamos haciendo análisis, dónde vamos a monitorear, dónde vamos a hacer para que la próxima vez que vuelva a ocurrir el problema, que empiece a ocurrir, porque los problemas van a ocurrir igual, ¿ya? Es imposible asegurarle a alguien que no vamos a tener una plataforma con problemas, pero en el caso que vuelvan a ocurrir, tratar de identificar el problema mucho antes que sea un gran problema. Un poco lo que les digo yo siempre a los chicos, con todas las plataformas tecnológicas que existen hoy día, con todas las herramientas de automatización, con todas las herramientas de observabilidad que se tienen, ¿cierto? Hoy día tenemos que ser capaces de identificar un problema antes que llegue la llamada telefónica al cliente final diciendo no me funciona la página. ¿Ah? O del cliente interno diciendo hay una caída acá, nos dimos cuenta de este error. Es decir, eso hoy día es posible, es decir, con todas las herramientas que existen en el mercado, no tienes ni siquiera que desarrollar algo a medida, es cosa de implementarse esta herramienta y poder tener esta observabilidad completa de saber que si en algún minuto hay una máquina que está procesando mal o que no está respondiendo, etcétera, bueno, que la plataforma sea capaz de informar y de llamar y de levantar la alerta y que alguien se conecte y revise, ¿no? Lo que no puede pasar es que nos enteremos por el cliente final y que el cliente esté diciendo no me carga, o no puedo ingresar, o no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, ¿no? José Miguel, ahora hablando un poco de la gestión de los stakeholders, algo has mencionado, ¿cierto? De mantener, ¿cierto? Esto de ser lo políticamente correcto por la diversidad cultural que existe, ¿cierto? El idioma, etcétera. Preguntarte, por ejemplo, en estos casos cuando los productos en el fondo no funcionaron o no funcionaron como querían, más que no hayan funcionado, ¿cómo se gestionan las expectativas de los stakeholders globales y locales? Mira, es complejo, por lo menos por lo menos en los primeros años de este equipo yo diría que fue complejo, en el sentido de que cuando dependes de ciertos stakeholders, que son stakeholders que estaban en casa matriz y que tenían cierto
y que tenían a su haber el manejo de los países en la región, yo me daba cuenta que para un gerente local, ¿cierto? Para un gerente general local de Chile, de Argentina, de México, ir a decirle al stakeholder, ¿cierto? De casa matriz, que estaba encargado del negocio internacional, este producto no sirve, era bien difícil, ¿eh? Porque de alguna manera lo está invalidando, le está diciendo esta cuestión no funciona acá, o esta cuestión, ¿cierto? Lo que tenías en tu cabeza no es la realidad, el mercado local es distinto. Entonces, y hay que entender también que hay cierto sentido de exposición, es decir, algunos no se atrevían a decir eso porque no quieren quedar expuestos frente al jefe que está al otro lado, ¿no? Pero ahora, con el pasar de los años, yo diría que ha existido este proceso de aprendizaje, en que todo el negocio local ha aprendido de que este famoso implementación de proyectos plug and play no siempre funciona, ¿ya? Los mercados son distintos, la realidad son distintas, los competidores locales son distintos, los clientes son distintos, ¿ya? Nos pasó mucho que tú mirabas el mercado australiano y te das cuenta que ellos están mucho más digitalizados, ¿ya? O es mucho más profesional el usuario final frente a el mercado latinoamericano, donde te das cuenta que si bien hay tecnología implementada, de repente el usuario final no estaba tan tecnologizado, ¿ya? Entonces, ahora yo te diría que es más cauto la comunicación con estos stakeholders de forma matricial o de forma casa matriz, ¿no? De alguna manera vamos, preguntamos, miramos lo que hay, les pedimos recomendación, les pedimos que nos cuenten la experiencia, etcétera, pero le decimos, espérense un poquito, ¿cierto? Vamos a ir a investigar en el mercado local si esta cosa aplica o no aplica, o de qué forma aplica, o qué cambios hay que hacer para el mercado, ¿ya? Porque si no, pasa un poco lo que te decía yo, es decir, se implementa un producto que te das cuenta que por más que los equipos comerciales tratan de salir a venderlo, o se implementan campañas de marketing digital, o se trata de hacer lo que sea, no conseguir nada, ¿ya? No hay venta. Y termina siendo desmotivante para los equipos comerciales, para los equipos de desarrollo locales, para los que implementaron, y inclusive para el que mismo trajo la idea, ¿eh? Pensando que era la idea maravillosa y que no funcionó, ¿eh? Así que nada, es un proceso de cambio, es un proceso de aprendizaje durante estos años donde todos han aprendido, ¿ya? Esta empresa, hace 8 años atrás, era una empresa que recién estaba abriéndose al mercado internacional, por lo tanto, ellos también han ido aprendiendo la forma en que tienen que operar, cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que cambiar, etcétera, ¿ya? Entonces, ha sido un aprendizaje de ambos lados, ¿ah? Bueno, lo bueno es que está a la disposición también a aprender, porque te escucho en el fondo y creo que uno siempre va aprendiendo, pero también a veces uno puede notar cierta resistencia como a tomar ciertos aprendizajes, y por lo que te escucho está un poco también la apertura, en el fondo, de entender de que ya no es el pack and play, como tú decías, ¿cierto? Sino que en verdad hay que analizar y ver cómo se adapta, qué diferencias puede tener el mercado local con el mercado australiano, qué sé yo. Sí, Pero porque, entiendo que está en posición. sí, porque lo peor que podría pasar es que siguieran implementando soluciones globales que no tengan un análisis de mercados locales, ¿no? Y en ese sentido, puede que la chunta da mucha, pues que muchos sean plug and play y funcionen de la misma manera, pero te va a pasar de que algunos no van a resultar. Y ahí yo creo que viene el desgaste emocional de los equipos, el desgaste de la sensación de que me están obligando a implementar algo que yo sé que no va a funcionar acá, porque conozco el mercado local, porque yo estoy en el país local, ¿cierto? Viendo cómo se comporta el mercado. Y bueno, y un poco también perderle el miedo a decir, esto no va a funcionar, ¿no? De repente pasa de que uno tiene el temor, ¿cierto? De decir, no va a funcionar porque ¿qué va a decir la otra parte? ¿Eh? La otra parte que es casa matriz, que tiene un cargo superior, que de repente le reportas a esa persona, etcétera. Entonces, bueno, también es un tema de ir transparentando los temas y tener una comunicación bien clara, ¿cierto? Donde te quiero decir que esto no va a funcionar, no con el sentido de no querer hacerlo. Te quiero decir que esto no va a funcionar porque vamos a perder tiempo en eso, y vamos a perder hora hombre, y vamos a perder ingresos cuando podríamos estar haciendo esto otro que sí vemos que tiene cabida. Entonces, bueno, es un poco este sentido. Y cuando trabajas en empresas globales,
es lo que suele pasar, es decir, siempre la empresa que compra o la empresa casa matriz es la que siente que ella tiene el lineamiento correcto. ¿Ah? Entonces, Ujú. ¿hasta dónde los stakeholders se atreven a decir esto funciona y esto no? ¿Ah? Ese también es un tema bastante crítico, te diría. Ujú. Me imagino. Oye, José Miguel, pensando hoy día en la gestión de productos y gestión de proyectos, porque, y menciono los dos conceptos porque también cuando tú hablas de gestión de productos en otras empresas, es igual eso mismo se llama gestión de proyectos. Es un proyecto, es un producto que se desarrolla, pero a través de proyectos. Mm. ¿Qué mejores prácticas tú recomendarías, en el fondo, para que las personas puedan gestionar sus proyectos y sus productos? Las mejores prácticas. Yo creo que el tema del análisis previo a la construcción de un producto es fundamental, fíjate. Y yo creo que ahí todavía estamos un poco flojos, en el sentido de que lo que te comentaba, esta sensación de guata, ¿ah? Que de repente llegan ciertos pensantes diciendo, con esto la reventamos, aquí lo tenemos, tengo muchos clientes que están pidiendo esta solución. Y cuando vas a preguntar, bueno, ¿cuáles son los clientes? No, tengo Juanito Pérez. Pero Juanito Pérez es un cliente, ¿ah? Y es chiquitito más encima. Sí, pero con esto la reventamos, ¿ah? Entonces, yo creo que es muy, muy importante el tema del análisis de la propuesta, ¿ya? Hay muy buena idea y en el transcurso de estos años, siendo una empresa tan global y siendo una empresa que motiva mucho la innovación, hemos tenido muchas buenas propuestas, muchas buenas ideas, etcétera, pero cuando vas a preguntar a los clientes finales te das cuenta que las cosas no necesariamente son como te las presentaron en la presentación, en el video, en la maqueta, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un análisis previo. Sentarse con el usuario final, sentarse con el cliente final, hacer encuestas online, utilizar estas plataformas que hoy día te permiten hacer encuestas de usabilidad, ¿ah? Estos mapas de calor que están por ahí también para saber dónde hace clic el usuario más o menos. Ahí yo creo que hay que gastarse un buen tiempo, ¿no? Antes de tirarse a la piscina y decir, vamos con la cuestión, ¿ya? Y por lo del lado de los equipos de desarrollo, nada, yo creo que a mí me gusta mucho el tema de la agilidad con Scrum y puede ser cualquier otra variable, pero yo creo que el hecho que los equipos tengan Scrum y que puedan hacer estas sesiones de planning, de daily, de reto, etcétera, hace que los equipos trabajen de una forma bastante más cómoda. El tema del QA, hoy día nosotros nos hemos dado cuenta en estos años que hemos pasado de un QA que era 100% funcional, ¿ah? A que ahora ya tenemos un QA que es automatizado. ¿Te das cuenta? Eso también yo creo que es fundamental. O el famoso UAT, cuando está ahí al final y le decía a los usuarios internos, prueben la aplicación y díganos qué opinan, etcétera, ¿ah? Y lo otro, como en términos generales, yo te diría es involucrar a todo el negocio del día uno. Eso también es fundamental. Nos pasaba mucho que, o me tocó ver, no solamente en esta empresa, en otras organizaciones, que se partían con proyectos, con ideas, con productos, ¿cierto? Y se te olvidaba involucrar al equipo de soporte al cliente, ¿ah? Y cuando llegabas al final, estabas a puerta de sacar a producción, mostrabas la solución y el soporte al cliente decía, pero faltó esto, otro, ¿no? Entonces, eso también es un buen consejo, el tema de involucrar en mayor o menor medida a todos los miembros de la organización, para que sepan todos de qué trata el producto, de qué trata el proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, etcétera, pero desde el día uno, ¿ya? No que se enteren cuando están al final. Porque ahí se generan sinergias y ahí de repente sale una observación de un equipo de finanzas, de un equipo de contabilidad, de un equipo de soporte al cliente, de un equipo de comercial que te dice, se le olvidó esto o no están viendo este punto, ¿ya? Eso también es fundamental. El conocimiento no solamente está en la gente de producto o en la gente de desarrollo, ¿ya? El conocimiento de cómo puede funcionar un producto está en todas las distintas áreas que tienen interrelación con los usuarios, ¿ya? Ya sean usuarios externos o externos. Así que es fundamental, fíjate. Hemos tenido un par de proyectos grandes en los últimos años y hemos partido de esa manera, fíjate. Y se nota un cambio, porque desde el día uno estás con gente que está
preguntando, está proponiendo, está levantando la mano, está diciendo, ojo con esto que parece que se le olvidó, o ojo con esto otro, y así es mucho más fácil poder, ¿cierto?, tomar lineamiento. Interesante, en el fondo tiene que ver también con involucrar, de repente los proyectos siempre se dice mucho que son del área de negocio y del área o son de TI, pero en verdad, claro, son de la organización y cada área relacionada, por supuesto, con el tema, tiene algo que decir, que opinar, que aportar a ese proyecto. Sí, es fundamental, fíjate. Y uno yo creo que se da cuenta de que el área quiere participar del proyecto no por el hecho de que quiera tomar la idea o votarte la idea, sino que al revés, quieren participar del proyecto en el sentido de que saben que cuando el proyecto o el producto o el servicio salga a producción, si no está cubierto completamente todas estas distintas aristas, el problema va a ser de ellos. ¿Ah? Lo que yo siempre digo, si algo nos falta en la definición de producto o de servicio, el que le van a enterrar los tomates va a ser o al equipo comercial, ¿cierto?, que atienda a los clientes grandes, o al equipo de soporte al cliente que atienda a los usuarios más chicos. Va a decir, ellos son los que reciben los tomates, al final son los que están en la primera línea. ¿No? Sí, completamente. Sí, completamente. Oye, José Miguel, aprovechando de hablar, ¿cierto?, de las mejores prácticas, te quería preguntar también por recursos que utilices, en el fondo que te ayuden a gestionar mejor los productos, proyectos. Recursos pueden ser libros, podcasts, herramientas, metodología, mencionaste Scrum también, marcos de trabajo. ¿Qué recursos recomendarías? A ver, a nivel de recursos y plataformas, yo te diría que todo lo que tenga que ver con la plataforma de Atlassian para nosotros es fundamental. ¿Ya? Tenemos la suerte de que tenemos un set importante de soluciones con Atlassian, tenemos acuerdos con ellos corporativos bastante interesantes, tenemos la suerte de que podemos utilizar muchas de las soluciones de ellos de forma anticipada, somos como clientes premium con ellos. ¿Ya? Todo lo que es Gira, para todo el manejo de tickets, el manejo del sprint, etcétera, o la planificación de los distintos Q que hacemos, todo lo que es Confluence para el tema de la documentación, ¿ya? Generalmente nosotros documentábamos poco, ¿ah? Porque había una idea de que en los códigos tú podías ver todo, pero no necesariamente los equipos de negocio, los equipos más directivos saben ver códigos. Entonces, Confluence ha sido una buena solución para resolver eso. ¿Qué otra cosa? Hoy día utilizamos mucho lo que es Canva, fíjate, se ha convertido en algo bastante importante dentro de los equipos, pero para todo, principalmente porque como estamos en esta modalidad remota, yo te diría que es la mejor manera de compartir ideas, maquetas, respecto de simulaciones, etcétera, ¿ya? Hay otra herramienta ahí que a mí me gusta harto, que es Hotjar, ¿ya? Para todo lo que tiene que ver con usabilidad, el usuario, etcétera. Esa herramienta te permite hacer desde encuestas en las aplicaciones o en los sitios web, tener NPS de la aplicación, del sistema, de la plataforma, tener mapas de calor, te permite también como grabar la sesión, sabes dónde el usuario movió el mouse, hizo clic, etcétera. Entonces, cuando tienes un equipo que está analizando eso, se puede sacar bastante potencial. Yo diría que eso a nivel de plataforma. Que a nivel de metodología, nada, yo creo que ha funcionado bien todo lo que es Scrum, fíjate, principalmente con lo que te comentaba, con las planes y con de todo. Yo sé que tienes muchos distintos tipos de Scrum, tienes Scrum que son más duros, tienes Scrum que son más acotados a la realidad de empresa, pero el hecho de que tengas estas famosas planning, ¿cierto? De que tengas las daily, de que tengas las retro, yo creo que es como lo fundamental, ¿ah? Y hace que los equipos puedan ir mejorando en el transcurso, ¿cierto?, de las distintas iteraciones respecto al producto o al servicio que se está construyendo, ¿ya? Y lo otro es la comunicación, pues, es fundamental, ¿eh? Tener esta instancia de comunicación donde hace reuniones, etcétera. Nosotros hemos tratado de no seguir por la línea de la reunitis, ¿ah? Que de alguna manera tener reunión por cualquier tontera, ¿ah? Nosotros los tratamos al revés. Tenemos muchos canales en Slack donde se van creando canales por los distintos productos, por los distintos servicios, por los distintos equipos. Pero tenemos ciertas reuniones que son reuniones de coordinación o de toma de definición, etc. Entonces,
la reunión también te acerca, yo creo que es fundamental conocer al equipo, y conocer a la parte de negocio, a la parte de producto, al área comercial, etcétera. Entonces, eso hace que sea un tema bastante más fluido, ¿cierto? Y que frente a un problema se puedan resolver los temas de forma rápida, ¿no? Harta herramienta, así que ahí para los que nos estén escuchando, a ver si pueden utilizar alguna. José Miguel, y ahora preguntarte un poco hacia adelante, hoy día y hacia adelante, como qué tendencias tú ves que están emergiendo, ¿cierto?, en la gestión de productos, en la gestión de proyectos, y cómo crees que pueden impactar. Mira, yo no he visto mucho cambio en estos últimos años, la verdad. Como que sigue el mundo de la agilidad como viene en boca, ¿ah? Pero creo que toda la utilización de la inteligencia artificial va a ser fundamental. Yo creo que ahí uno todavía estamos viendo la punta del iceberg de ese tema, ¿ya? Hoy día me llamaba la atención, veía un colegio particular por ahí donde decían que todos los chicos habían hecho un cierto informe utilizando inteligencia artificial. Entonces, el profesor se había dado cuenta, habían utilizado una herramienta para detectar eso. Yo creo que eso va a ir mejorando. Va a llegar un minuto en que no nos vamos a dar cuenta si el informe que hicieron o el reporte del libro se hizo con inteligencia artificial. Ahí yo creo que hay mucho beneficio de lo que se puede lograr. Nosotros hoy día tenemos un equipo que está dedicado 100% a crear soluciones donde se implementa la inteligencia artificial. Y nada, salen cosas pero increíbles. Teníamos por ahí algunos comentarios donde aparecen las típicas palabras prohibidas, ¿cierto? Y uno lo que hacía hasta hace 4 o 5 años atrás era tener un diccionario de palabras, ¿ya? Donde tú tuvieras palabras prohibidas o palabras no. Pero ese diccionario de palabras, si la palabra estaba modificada, ¿cierto? Con un carácter extraño entre medio y no hacía el match correcto, no teníais manera de bloquearla. Bueno, pues ahora tienes la chance de que cada vez que se escribe un comentario y ese comentario se manda a esta inteligencia artificial y le das el contexto, es capaz de decir, mira, esta palabra me parece que es una palabra prohibida, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ese tipo de cosas o el análisis de la información, donde efectivamente ya no tengas que correr una query, sino que tengas un asistente para decirle, dime cuál es la sensación, la percepción de los usuarios frente a esta nueva funcionalidad, yo creo que va a ser fundamental. Es decir, hay un ahorro de tiempo, hay un ahorro de desarrollo, hay un ahorro de todo, ¿ya? Me tocó ver ahí algunos casos donde por el lado de desarrollo habían desarrollado un par de juegos solamente utilizando ChatGPT o alguna de estas soluciones LLMS, ¿cierto? Para poder desarrollar el juego. Entonces, tú diciéndole al asistente, quiero un juego tanto que haga tales cosas, que mueva de arriba abajo, etcétera, etcétera, te entregaba los códigos. Hoy día nosotros dentro de nuestra GitHub que tenemos, hoy día tenemos un asistente que te permite ir mejorando la codificación. Por lo tanto, cuando tú vas escribiendo el código, tienes un asistente que te va proponiendo ciertas cosas. Yo creo que nos vamos a llevar hartas sorpresas por ese lado, por el lado de los códigos, toda esta herramienta que te permiten ir ayudando a los equipos de desarrollo y ayudando a los equipos de producto, ¿cierto? Por ahí veía también herramientas que te permiten maquetear una web sin necesidad de tirar ni una línea, es solamente diciéndole a la inteligencia artificial o diciéndole a estos lenguajes de programación qué cosa quieres, quiero una ventana grande a la derecha, quiero un botón a la izquierda, etcétera, y es capaz de maquetearte en HTML, ¿cierto? Y entregarte el código para tú empezar a trabajar. Por esa línea yo creo que va el tema, la verdad. Vamos a ir cada vez encontrando más herramientas, más cosas que te faciliten el tema y que no pierdas tiempo, la verdad, en cosas que te quitan tiempo. Es decir, te lleváis muchos días analizando datos, sacando información, procesando información, cuando todas estas cosas podrías rescatar la data, entregársela a uno de estos modelos y que el modelo te entregue, ¿cierto?, las recomendaciones respectivas. Sí, ahí hay un gran análisis, o sea, un gran trabajo que uno puede ganar en el análisis. Especialmente con los tiempos, si es eso. Como
Porque, o sea, yo creo que una de las cosas o sea, son maravillosas las herramientas de inteligencia artificial, siempre que tengan al otro lado a un usuario que igual entienda en el fondo también lo que, o sea, si uno le pasa no sé, como un código, como decís tú, o un análisis de datos, a lo mejor a alguien que no tiene idea de datos, probablemente Sí. no va a poder entender, porque siempre fallan, entonces no va a poder entender o sacarle todo el provecho, pero sí es un atajo enorme en el fondo en Yo los creo que tiempos. no es que va, por lo menos en esta primera etapa, en estos primeros años, yo creo que no vamos a tener reemplazo total de la persona, pero sí vamos a tener la chance de que tal vez ya no necesita una persona con 20 años de experiencia, tal vez necesita una persona que conozca lo básico y que con eso básico pueda ir preguntando, interactuando. ¿Eh? Y en la medida que estas cosas vayan haciendo improve, ¿cierto? Vayan mejorando, vayan teniendo más capacidad, etcétera, puede que lleguemos a un minuto en los cuales empieces a hablar, ¿cierto? Con la inteligencia y que solicitando la información y dándole cierto input tengáis el resultado, ¿ya? A mí me parece que estamos todavía en una etapa que estamos viendo la punta del iceberg solamente, pero creo que va encaminado para ese lado. Sí. Y José Miguel, para ir cerrando, cuéntanos un poco en qué proyecto estás trabajando hoy día, cuáles son los próximos pasos en tu carrera. Cuéntanos un poco en qué estás y hacia dónde vas. Eh, a ver, yo diría que a nivel de proyecto, hoy día estamos con varios cambios, varias definiciones de productos y de servicios que estábamos. Estamos también por un proceso en el cual estamos llevando plataformas que estaban medias locales a plataformas globales. Y seguimos implementando y dando soluciones a otros países en Latinoamérica y en América. Sin ir más lejos, estamos empezando este mes a trabajar con Estados Unidos. Desde Chile vamos a empezar a trabajar con el mercado estadounidense, dándole servicios, dándole productos, ¿ya? Así que nada, yo creo que vamos por una buena línea de crecimiento. Hay bastantes proyectos, productos nuevos que se están definiendo. Estamos también ahí con la intención de poder empezar a utilizar estas plataformas más globales en cada uno de los países donde todavía no existen herramientas globalizadas y siguen existiendo desarrollos locales. Así que, nada, yo creo que lo que nos queda de este año financiero, que para nosotros dura hasta junio del próximo año, estamos en este proceso de seguir implementando soluciones globales, ¿cierto? Y de seguir organizando los equipos, ¿ya? Principalmente porque esta empresa constantemente está mirando oportunidades en el mercado de poder hacer adquisiciones. Y eso cada vez que hay una nueva adquisición implica que hay un nuevo equipo que se suma a la compañía y hay que hacer ciertos lineamientos básicos, herramientas de seguridad, hacer mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí algunas noticias en el mercado nacional también que se van a dar durante los próximos meses. La experiencia de trabajar ahora con equipos en Estados Unidos también yo creo que es muy interesante para varios de los miembros del equipo. Principalmente porque trabajaban para Latinoamérica, para Australia, ahora se les suma al mercado norteamericano, así que también es una buena carta de presentación para ellos en su currículo y todo. Y nada, yo creo que sí, hay hartas cosas en el backlog, como se dice. ¿Eh? Hay varios proyectos bastante grandes, hay algunos que son de varios meses que tenemos que reunirnos durante las próximas semanas para ver cuándo vamos a empezar a implementarlo. Pero eso, yo creo que va por ese lado. Bueno, José Miguel, te quería agradecer por el espacio de hoy. Yo espero que las personas que nos escuchen, ¿cierto?, saquen harto aprendizaje, investiguen algunas de las herramientas. Creo que la vista que has dado, ¿cierto?, de la diferencia entre producto, proyecto, ¿cierto?, y cómo se puede abordar y la autonomía que han tenido como equipo, los desafíos que enfrentan, ¿cierto?, con esta multiculturalidad y matricialidad en el fondo, pero también cómo la gestionan con el tipo de comunicación que tienen abierta, honesta, ¿cierto?, transparente. Creo que es un factor que se repite como un factor crítico de éxito para que las cosas, los proyectos, productos que uno emprende, ¿cierto?, resulten bien.
Así que muchas gracias por compartir tu experiencia. Nada, Lucía, yo gracias a ti, yo feliz de poder participar, de contar esta experiencia, y gracias a ti por acordarte de mí para esta entrevista, así que eso. Bueno, muchas gracias y esperamos, ¿cierto?, que esta conversación les sea de mucha utilidad. Si les gusta el episodio, compártanlo, difúndanlo, sigan el podcast y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.